¿Usted sabe cómo funciona este Consejo Asesor de Derecho? Sí. Envía las ternas Sí. y el Ejecutivo tiene la facultad constitucional, prevista, perdón, por la norma, Sí. de apartarse del orden del Sí. ¿Les parece bien? ¿Les parece que está bien corregir? Me parece que está dentro del marco de las facultades, digamos, normativamente está dentro de las facultades. Y otra discusión, por lo tanto yo creo que hoy es una facultad legal aceptada, digamos, por así decirlo, que se puede revisar o, digamos, los poderes correspondientes revisar esa facultad. Bueno, digamos, quizás un debate legislativo sobre ese tema puede ser muy, muy sano, sin perjuicio que quizás lleguen a la misma conclusión. Digamos, yo creo que el Poder Ejecutivo no está mal que tenga la posibilidad de elegir, digamos, conforme a su criterio y circunstancias, que bueno, que por ahí tiene que ver también un poco con, por ejemplo, que se den situaciones como las que han pasado, que tenga la libertad de hacerlo, tiene todo el derecho y es muy sano para la sociedad, porque a veces puede ser, sin poner nombres ni nada, cuestiones que pueden gustar a la sociedad, que se aparte y otras no pueden no gustarle, a algunos gustarle. Bueno, creo que es sano y siempre que sean preservando lo que es las instituciones y el sistema democrático, republicano y federal de gobierno. Creo, por ahí lo hago corto para no aburrir, pero creo que me parece totalmente muy sano para todos. Digamos, de ahí a otras cuestiones que por ahí podemos ir charlando, que son otras cosas. Sí, personalizando incluso, digamos, porque usted fue propuesto Sí. y el pliego fue retirado por el gobernador antes de que se lo traiga. Sí. ¿Qué opina de la facultad de la respuesta es idéntica? Me parece que yo no tengo una crítica a esa situación, más allá de lo estrictamente administrativo. Creo que el tema de los derechos humanos merece hasta a veces cierta flexibilización de normas. Estoy hablando teóricamente, digamos, y conozco sobre la materia de derechos humanos. Yo hice un máster en Derecho Penal Internacional, lo digo porque es el ámbito adecuado, y me parece que puede ser prudente, digamos, en determinadas circunstancias que se toquen temas sensibles, que haya este tipo de situaciones. Especialmente creo que, aún habiendo retirado el pliego, se ha preservado el respeto de los derechos de todos. Y del mío también, digamos. No creo que se haya vulnerado porque hubo incluso una aclaración. Lo bueno es que eso no se ha manejado quizás por la prensa. Pero no hablo de la prensa, digo que en el momento adecuado se pueda tratar y debatir. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Me puedo extender sobre el tema? Sí, adelante. Es el ámbito adecuado. Haga catarsis, doctor. Quiero hacer una Le hablo a los chicos. Quiero hacer una precisión, doctor, ¿no? Sí. Usted está Sí. o sea, está alternado y ya está en el Ejecutivo. Sí. Yo creo que, digamos, sin ánimo de exaltar ningún tipo de reclamos que hayan podido hacer sectores de la sociedad o de partidos políticos, las ultraintenciones de eso no las conozco. Yo soy profesional, soy abogado, no soy político. Sí creo que puede haber instituciones que traten el tema. Eso está bueno, digamos, está bueno para la profesión, está bueno para el CAM, para dar certidumbre, ¿no? Digamos, un Estado de Derecho se basa en que uno hace algo y que sabe lo que puede pasar después. Si no sabe, creo que no pierdo yo, pierde todas las instituciones y genera una sensación de incertidumbre que incluso colegas míos, mucha gente, digamos, de Buenos Aires y de acá, porque soy colegiado también en Buenos Aires, en Capital Federal, porque se llama Colegio de Abogados de Capital Federal, han manifestado su preocupación y bueno, mi rol tiene que ser muy respetuoso porque justamente aspiro a estar en lugares donde el equilibrio, la prudencia y el respeto a las instituciones tiene que ser absoluto. Así que realmente yo lo respeto mucho. Obviamente, si yo le tengo que decir algo sobre este tema, y me permito leerlo, este tema tiene una respuesta normativa desde el punto de vista internacional, ya fue visto. En los principios básicos sobre la función de los abogados, del 8º Congreso de las Naciones Unidas, no voy a leer todo, es un párrafo,
octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, bajo el marco de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, conferencia 144, 1990, hay una serie de consideraciones antes de hacer el articulado, donde se cita la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de protección de las personas, etcétera, etcétera, me remito, y donde hay dos cuestiones en particular que creo que ya dan por cerrada la discusión del punto de vista profesional. En el punto 18 dice que los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones. Creo con eso está claro. Si eso no es poco, es que las garantías para el ejercicio de la profesión está dada en el punto 16 que dice: los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Básicamente creo que después todo el articulado, que es más largo, lleva a el punto 10, lo último, cuando hablo de las asociaciones que quizás tendrían que haber tenido o puedan tener un interés de oficio en el tema. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados e instituciones de enseñanza velarán porque no haya discriminación alguna en contra de una persona en cuanto al ejercicio de la profesión, por motivos de raza, o sea, velarán, digamos, estos son principios internacionales, son normas de interpretación, de soft law se dicen, que cuando hay una, pero que incluso, y es lo último, porque no quiero andar más, fue citado por quién, por la Asociación Andes, cuando el 7 de abril de 2006 hace una declaración y repudia la persecución e impedimento del desempeño profesional de tal abogado, abogado de Milagros Salas, y dice, y esto es, me interesa decirlo, desde la ONG consideraron que, comillas, cito, no se concibe la defensa en juicio sin el ejercicio libre e irrestricto de la abogacía. Respetar el derecho de defensa y el debido proceso de toda persona que debe acudir a la justicia sin desprestigiar la calidad de abogado defensor, es uno de los cimientos básicos del sistema democrático. Y sigue, su vulneración, por el contrario, nos retrotrae a tiempos vividos en la última dictadura militar, donde cientos de abogados fueron perseguidos por ejercer su profesión con responsabilidad y libertad, e incluso muchos de ellos muertos o desaparecidos. Párrafo siguiente. Exigieron el pleno cumplimiento de los principios básicos sobre la función de abogado de Naciones Unidas, que es lo que les acabo de leer. Entonces, creo que, digamos, doctor, digo por el tema de tratados internacionales, hay una clara línea de respeto a esos tratados que no se ven reflejados en esta situación que circunstancialmente me tocó vivir a mí. Mañana podrá ser quienes defiendan la violencia de género, y eso con eso no igualo, digamos. Lo importante es, o los seres humanos somos todos iguales, o no son iguales, y debería haber alguna cláusula que lo prevea para que nosotros, en el ejercicio de libre profesión, sí podamos decir qué nos puede pasar. Sí. ¿Tengo una consulta usted? Sí, yo. Sobre este tema, porque quiero, para después hacerle una pregunta, tener algún grado de precisión, porque las informaciones son externas, yo no tengo... Sí, no, yo esto no voy a aburrir más con el tema. No, porque es un tema interesante, además nos interesa justamente tratarlo. Y a fondo. Entonces, yo tengo entendido, doctor, que después de que surge o sale el fallo del 2x1, famoso, lo vamos a poner en eso. Sí, por supuesto. Para no popularmente 2x1. Usted, en ejercicio de la actividad profesional, con absoluta libertad, se presentó como defensor de uno de los imputados de delito de lesa humanidad acá. Usted corríjame si no estoy equivocado. Correcto. Pidiendo que se aplique esa normativa para esa persona. Básicamente, lo que hice fue, el último intérprete de la Constitución dictó un fallo, Muña. Yo ejercí la defensa de acusados por este tipo de delitos. Lo que hice fue, una vez más, porque ya lo había pedido antes, que se
Lo pedí antes y le digo más, fue rechazado y casación fue confirmado, pero 2 por 1. El doctor Rigui había dicho que correspondía aplicar el 2 por 1 en este mismo caso. Después cambió el criterio. El doctor Rigui. Un imputado de lesa humanidad, sí, era un militar, pero yo defendí sacerdotes, policías. Sí, no importa, pero es un militar. Sí, el caso del 2 por 1 sí. ¿Por qué? Usted presentó, digamos, Sí, es militar. Sí. Presento y digo al tribunal que, no recuerdo exactamente, quizás alguien después iba a venir, no, digo, atento al fallo, digamos, del último intérprete de la Constitución, solicito al tribunal respetuosamente haga un cómputo de pena para ver si se siguen los criterios de la Corte, de ese fallo, y se da los plazos, ellos, aplicándolo, daba para, conforme el artículo 319, el quinto párrafo, daba para dar la excarcelación. Una persona condenada con condena no firme. Lo presenté y el tribunal me dijo que no. Y como todo, la defensa, uno ejerce la defensa, respetan. A ver, hice una revisión de acuerdo a un fallo, digamos, preguntando al tribunal si seguía ese fallo. Si no hago presentaciones como el libre y responsable ejercicio de la profesión me obliga a hacer, yo estoy estafando a mi cliente, porque tengo un interés confiado, un interés en representarlo técnicamente. Y en ese marco es donde se hizo la petición, que fue rechazada y absolutamente respetada, digamos, por esta parte, como cualquier petición. ¿Está ya usted con el pliego elevado? No. ¿Fue antes de la elevación del pliego? Fue la misma ola, siguió todo, digamos, creo que la verdad, sí. No lo tengo presente, pero yo no lo tenía elevado. O sea, a ver, yo nunca vi ni siquiera el diario, no sé si fue un viernes, pues ya estaba el escándalo, así que, o sea, claro. Pero sí hubo una noticia que no era cierta, digamos, porque que fue antes, fue después. Ahora. No, pero la pregunta, doctor, es que no me acuerdo. ¿Fuera antes o después? ¿Usted estaba dispuesto a hacer la presentación aún con el pliego elevado? No, yo... Usted puede, obviamente estas son preguntas, doctor, no, usted puede decir, es que no me acuerdo la fecha, pero... No le quiero contestar. En principio no estaba no había renunciado a ninguna causa. La verdad que no había renunciado a ninguna causa, y en el momento de la elevación y en el tratamiento yo creo que ya llegó un momento de transición donde yo debía abandonar todas las causas. Porque si no, había una especie, y sobre todo en las causas comunes, una especie de tráfico de influencia. Digamos, yo ya estaba peticionando casi como juez. Claro. ¿Me entiendes? Y eso lo tengo totalmente claro y jamás hubiera hecho eso. Es una hipótesis, no pasó, no sucedió. Se retiró el pliego. No me acuerdo la fecha, pero bueno, fue antes. Fue antes. Sí. Bien. Yo termino con esto porque quiero, digamos, concluir con este tema. Y entonces, ya que estamos, le quiero hacer una pregunta precisa, doctor. Por favor. Está claro, digamos, lo que planteó usted, pero la pregunta va en este sentido. Sí. A su criterio, ¿usted considera que existen diferencias técnicas entre los delitos de lesa humanidad y delitos comunes a la hora de la aplicación de ciertos beneficios, como por ejemplo la prisión domiciliaria o el 2 por 1 a condenados por delitos de lesa humanidad? Perdón, si me puede repetir la pregunta. Sí. Si existen diferencias técnicas entre lo que pueden ser delitos comunes para la aplicación de ciertos beneficios. Hay diferencias técnicas. Hay varias diferencias técnicas, de hecho hay acordadas en los trámites de los juicios orales, acordadas de casación, donde ponen un trámite especial a lo que son los debates orales. Hay cierto sistema de protección a las víctimas y asistencia que no hay en otros juicios. Después hay otras cuestiones que son de cómo marchan los juicios, que se tornan en cuestiones procesales, pero no previstas específicamente. El Código Procesal quedó chico para semejante delito, son causas complejas, no se pensó
en ese sistema. Entonces, en virtud de eso, se mantenían flexibilización de ciertas normas bajo los parámetros de los jueces que lo juzgan y que son respetados absolutamente por las partes, por la fiscalía, por los defensores públicos. ¿A usted le parece? Ya esto es una disquisición. No, pero... Una disquisición, digamos, sí, más de tipo ideológico sí, y jurídica. sí. ¿Le parece que son idénticos los delitos como para que se pueda No. aplicar? Ah, Pauta de comportamiento. Yo entiendo lo que usted dice. sobre los principios básicos del derecho penal, Sí. es supremo. Por el momento, digamos. O sea, a ver, creo que los jueces no legislan. Digamos, de hecho, si no, los debates orales se hacen porque los toman como los principios básicos, elementales, acusación, defensa, sentencia, los tiene como cualquier reo, presunto, imputado. No lo digo yo, es así. Las normas son así. Hay normas de interpretación internacionales o tratados que el Estado tiene compromiso de hacerlos operativos en los delitos de lesa humanidad y no en otros. Digamos, da para rato, pero Sí, por sí, supuesto claro. que no son percibidos de idéntica manera y así lo acepto y lo respeto, por supuesto. Y en ese marco de aplicaciones donde uno se especializa en la materia, que es muy técnicamente muy interesante, digamos, como abogado o defensor uno aprende muchísimo, todas las partes, ¿no? Y con absoluto respeto que lo tienen totalmente en claro todos los participantes en los procesos, ¿no? A ver, uno no me parece que, pero si aún así lo preguntaran, y puede, hay una mezcla de dolor y profesión. Digamos que a veces no son compatibles porque los que sufrieron semejantes atrocidades, digamos, uno no le puede decir lo que, sentarse igual y decir lo que es un Estado de Derecho, digamos, porque fueron vulnerados de la forma más aberrante. Pero la respuesta lo dan hay ciertos votos de la Corte cuando hablan claramente de que no, lamentablemente sabemos de una especie humana que ha sido, pero se le tiene que contestar con derecho. Y creo que, bueno, que esa es la respuesta. Después lo de la Corte, los fallos de la Corte, a ver, me pueden criticar a mí por el 2x1, pero bueno, han criticado, han hecho denuncias penales a los jueces de la Corte, pero yo no decido. Yo peticiono y respeto el sistema de enjuiciamiento. Jamás he hecho aseveración alguna de tipo ideológico porque no tengo. Ni creo que la explicación hay que darla porque si empezamos a hablar de moral o no, vamos a lugares peligrosos. Pero tengo el equilibrio suficiente para aceptar lo que sea, porque realmente uno está tranquilo con su conciencia, la honestidad intelectual y el respeto por el ser humano y las víctimas que manifiestan su dolor o su repudio, y algunos con utilización de cuestiones políticas. Bueno, está bien, es un sistema democrático. Yo quiero ser magistrado para una mejor administración de justicia. Eso. Un sistema democrático. Por supuesto. Y repudia, por supuesto, la interrupción democrática. 100%, es lo más nefasto que ha ocurrido a nivel mundial, digamos. En nuestro país, básicamente. Pero por supuesto, el abogado, digamos, repito, se confunden y los que tienen dolor es entendible. Se confunden los roles, pero lo dice antes, digamos, si confundimos, volvemos a la peor época con respecto a la profesión, ¿no? Entonces, bueno, por ahí digo cosas que les parecen lógicas, pero bueno, fue el único lugar donde creo que, con cierto desorden, porque no hubo impugnación, o sea, pero yo agradezco, porque bueno, creo que por supuesto que la sociedad necesita saber esto, más allá de que pueda estar las consecuencias que tenga lo mío, ¿no? Bueno, creo que yo terminé de preguntarle, doctor. Muchas gracias. No, por favor, no sé si. No, Yo queda todas las preguntas. No, por eso digo, No, yo terminé de preguntar. Yo realmente, con todo respeto a todos, creo que me parece bueno, no tanto por mí o por todo,
perdón, no sé si eso es lo que preguntan, pero que puedan preguntar sobre el tema, porque está todo conmocionado con el tema. Así es. Doctor, yo voy a cambiar de tema. Sí. Después a lo mejor sí me gustaría, en lo personal, cambiar algunas ideas sobre el tema. Sí, sí. Pues, Pasar a otro tema que tiene que ver con el desempeño de la función de fiscal a la cual usted aspira sí, doctor. en este concurso. Como fiscal, ¿qué pautas tomaría en cuenta para pedir o no una prisión preventiva y para mensurar un pedido de plazo que el Código obliga a pedir y fundamentar un plazo para la prisión preventiva en investigación y delito? Básicamente, más allá de los antecedentes y todo, yo personalmente es el riesgo procesal de fuga o entorpecimiento de la investigación. Y básicamente sobre el riesgo de fuga, bueno, aparte en los casos de la escala de delitos más gravemente sancionados. Y sobre el entorpecimiento de la investigación creo que tiene que ver especialmente el tema de los plazos, ¿no? Una cosa es que falte determinada prueba y decir cuándo es prudente, cuánto tiempo esta persona puede estar fundadamente detenida, porque desde aquel momento donde se ha producido la prueba, la verdad que se convierte en una especie de pena anticipada o una cuestión totalmente injustificada. Entonces, básicamente que con el tema del entorpecimiento de investigación, los plazos procesales creo que pueden ser fundados, digamos, porque a veces ADN, cuestiones de allanamientos, de algunas cuestiones, los delitos económicos es más complejo. Los delitos económicos hoy tan en boga dan lugar a una indefinición importante de plazos, porque las estructuras delictivas y complejas, digamos como puede ser fraudes o sociedades que sean, generan una situación de que investigar se va avanzando sobre la prueba paso a paso. Entonces, esos plazos yo creo que sobre esos delitos es más difícil limitar los plazos en poco tiempo, ¿no? Por el tema de entorpecimiento de la investigación siempre que sea fundado. Ahora, debe interpretarse, de acuerdo a lo que ustedes dicen, de que cuando el pedido de prisión preventiva está fundado en el peligro de fuga, no tendría que haber un plazo. No, sí, perdón, sí. No, en el peligro de fuga, legalmente hay un plazo límite. A ver, hay que ver las circunstancias particulares del motivo del peligro de fuga. Por ejemplo, no tener datos de residencia, digamos, otras cuestiones que pueda presentar para uno poder fundamentar que en realidad el riesgo de fuga se ha, digamos, disminuido atento a las circunstancias. En mi cabeza a veces plantea 200.000 alternativas, tengo ese defecto, pero por supuesto que también tiene que ver con las circunstancias del caso y cuestiones objetivas que hagan probar que esa presunción no es fundada. Digamos, cuestiones objetivas, hay una especie de inversión de la carga de la prueba procesal, por así decirlo. Pero sí, por supuesto que también tiene que ver con el plazo, y más allá de los plazos razonables de investigación. Bueno, pero sí, que esa es la pregunta, si no va a quedar como que vuelvo a lo de la reforma del Ministerio Público. ¿Y qué criterios o pautas tendría en cuenta a su vez para requerir y fundar, por ejemplo, un pedido de allanamiento? Para requerir un pedido de allanamiento. No me refiero a la normativa, está bien. Sino en Está concreto, bueno. ¿qué tendría en cuenta, digamos? Básicamente va a tener que ver con el tema de la proximidad del hecho al momento que uno tiene en su poder la causa y las características, digamos, del hecho en sí. Digamos, hubo ahora un tema, por ejemplo, el tema de esta pobre chica Dayana Garnica, en donde creo que hay muchos fundamentos y sí normas también que habilitan es un justificativo suficiente avanzar sobre cuestiones que en donde no hay poca prueba. No la conozco con todo la causa, la conozco mediáticamente más que nada, pero ahí, digamos, se puede decir que es más justificado avanzar más sobre la inviolabilidad del domicilio, porque
con el tiempo que transcurre se pueden perder momentos elementales para los derechos de la víctima y de la familia, para poder entender qué es lo que pasó y llegar al juzgamiento de los presuntos responsables. Digamos, cuestiones de... Lo que pasa es que yo siempre pienso ejemplos concretos, digamos, y yo siempre también pienso en eso. Pienso también en lo de... También lo digo en esas circunstancias donde por ahí uno avanza sobre propiedades o... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sobre circunstancias particulares, y están los delitos más donde la justicia tiene más participación, que son temas de abuso, y después están los delitos más complejos que también van a requerir determinadas particularidades para acceder a allanamientos, y donde puede haber allanamientos también sobre, pues ya me meto en algo complicado, pero a ver cómo responden, digamos, las instituciones, las entidades que tienen que dar información, como pueden ser escribanías y todo eso, que parte por ahí, digamos, un tipo de investigación. Bueno, yo creo que tiene siempre que ver mucho con las particularidades, pero para mí el tiempo es fundamental, y el fiscal tiene en sus manos esa situación donde si se pierde ese valioso tiempo, la causa entra, digamos, en un declive y realmente puede favorecer o favorece a la impunidad de derecho, ¿no? Y doctor, con respecto a la inmediación en la actuación del fiscal en el lugar del derecho, ¿con qué criterio se manejaría? ¿Se manejaría en todos los delitos de la misma manera? ¿Cómo? Perdón. Con respecto a la presencia en el lugar del hecho. Sí. Sí. ¿Cómo yo creo que... ¿De cómo se manejaría? ¿Con qué criterios? Yo ¿Iría, no iría? ¿En qué caso? Yo no... ¿Cómo procedería no fui con la policía en el lugar? Yo creo que... ¿Mandaría ayudante fiscal? ¿Qué criterios utilizaría con respecto a eso? Yo no fui fiscal como para adivinar, digamos, qué haría, pero mi sensación es el arremangarse y estar presente. Pretende serlo. No, pero digo, hay una cosa. A mí me gustaría, yo como fiscal, estar presente lo máximo posible, porque creo que con la sola presencia, he hablado con fiscales, por ejemplo, de la capital federal, que tienen un cierto, incluso contravencionales y todo, han hablado de incluso estar presentes en las canchas cuando actúa la policía, y la policía ahí se comporta totalmente diferente con la sola presencia. Y en la experiencia ha dicho que es abismal la diferencia en todo tipo de delitos, la presencia. Ahora, ¿qué es lo que le digo yo? La cantidad de trabajo que tiene una fiscalía, que tiende a agilizarse un poco, va a ser que esa presencia esté limitada por las 24 horas del día, o 10, para dormir un poco. Cuando usted no puede hacer, ¿qué haría? Cuando no puede ir, ¿qué haría? Que iría los ayudantes que estén al efecto, los que estén bien capacitados. Incluso creo que lo mejor para capacitarlos es que a uno lo acompañen cuando uno está, y ver qué es lo fundamental en esas circunstancias. ¿Y con qué criterios se manejaría ahí en la escena del crimen, o qué instrucciones le daría a los ayudantes fiscales para que vayan a la escena del crimen? Bueno, a qué hacer, hay varias cuestiones. Una tiene que ver... la relación con la policía, si la policía llegó antes. La policía es con respeto, con claridad en cuál es el objetivo de la medida, por ejemplo, en la preservación de la escena del crimen, por ejemplo, en una hipótesis, un hecho, la preservación de la escena del crimen, la seguridad y del ayudante fiscal también, digamos, porque, bueno, recuerdan un caso, digamos, trágico, y que cada uno ocupe su rol. Por eso, en esa situación es establecer un orden y en el trabajo que desempeña cada persona o cada fuerza de seguridad que esté en el lugar, que esté haciendo realmente tareas que sirvan al desarrollo de la medida. El tema de la presencia de los testigos en el momento en que se estén desarrollando las tareas, todas cuestiones que no al mejor... A ver, yo personalmente, los casos no me gusta, la nulidad, digamos, está bueno poder desenvolverse diferente como una estrategia. Bueno, así creo que llevado a otro lugar, tengo la tranquilidad de saber qué exijo de los que están presentes. Y bueno, por eso haría así, haría como exijo como abogado que quiero que haga el fiscal. Que me ha pasado acá de estar con varios, y bueno, algunas discusiones se pueden armar, pero son sanas. En ese contexto, usted va al lugar del hecho.
Sí. Y encuentra personal policial que ya está allí y ha delimitado un determinado perímetro. Sí, yo y no... le transmite una determinada versión de los hechos. No. Yo, primero, la comunicación es importantísima. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se encontró? ¿Por qué delimitó ahí? ¿Qué tareas hizo previamente? ¿Con quién consultó? ¿Con quién habló? ¿Quién le dio el dato? ¿Por qué lo tomó de ese? ¿Cómo le preguntó? Si está esa persona ahí. ¿Por qué no delimitó así la escena? Y bueno, la comunicación para empaparme rápidamente y para que el policía, del cual presumo la buena fe, sepa que tiene los ojos encima, que para eso estoy. Y yo estoy convencido de que en esa situación, si hay alguna irregularidad, no la van a hacer ahí. Digamos, no con mi presencia, será otro caso, otra situación, pero ¿qué es lo que quiero? Digan, ¿viene magia? O sea, la primera vez será un poco de discusión, la segunda, digamos, por eso es la comunicación, digamos, mucha comunicación. Bien, doctor, ¿qué opina del caso de la extensión de responsabilidad penal a los padres del menor? Por ejemplo, el padre que le da el auto a un hijo que ha tomado y mata a alguien. O el caso de por ejemplo, la tragedia que ocurrió el otro día del chico que llevaba una navaja en la mochila, que el padre sepa esa situación, que el hijo porta una mochila y no hace nada y le permite. ¿Usted cree que sería posible extender la responsabilidad penal al padre del menor? Yo creo que desde el punto de vista técnico-jurídico es muy difícil. Es muy difícil extender la responsabilidad. Y como nos pasa siempre al derecho penal, hay una serie de soluciones que se le exigen al derecho penal que están en otro lado. Yo siempre digo lo mismo, el derecho penal llega tarde. Entonces se le exige, y por eso todos hablan de derecho penal, y exigiéndole y dando responsabilidades a todo el mundo de cosas que tienen otras soluciones con otras políticas de educación, de asistencia, de comunicación familiar, que hay oficinas, digamos, porque la verdad que el Estado ha desarrollado un montón de herramientas pero no puede el derecho penal decir, bueno, como esto pasó así, este chico, entonces voy al padre, incluso con adicciones, digamos, la verdad que si no estamos tomando una persona así muy a la liviana como totalmente irresponsable, entonces pasa el padre y nos olvidamos del foco del problema, o conviene. Desde el punto de vista profesional, yo lo veo poco difícil de sostener desde el punto de vista técnico-jurídico por lo que son los delitos de omisión, de una mezcla de cuestiones de lo que es culposo, hasta dónde está el dolo, varias cuestiones que yo lo veo como difícil. Y reitero, creo que ¿No cabría una figura culposa al padre por su negligencia extrema? Para mí no, para mí no. Pero bueno, a ver, me lo dice en el estado de cosas de legislación de hoy. Y si la legislación tiende a modificar otra cosa, ya tendrá que ver con una cuestión de constitucionalidad o otras cuestiones. Por eso, hoy... No, le pregunto a usted. No, porque por eso, hoy no. Digamos, si hay algún tipo de reforma, bueno, puede ser. Pero ya nosotros deberíamos, yo fiscal, pero plantear a ver qué tan válido es como del reproche penal del acto que hace esa persona. Digamos, si no es como, bueno, el familiar y que el padre o la madre o la tía, no, pero la cuida la tía. O sea, ¿quién es el responsable? El hermano mayor, no. Se nos plantea más problemas que soluciones al conflicto principal que no está en nuestras manos, digamos, de fiscal. Doctor Valdés. Gracias. Sí, doctor. Yo le voy a hacer una pregunta que no se la hice en la oportunidad anterior que tuvimos una entrevista con usted, porque no contaba con estos datos, no son hechos nuevos para mí. Y si bien conocía su desempeño profesional como abogado defensor de acusados de la represión genocida de la última dictadura, entendía que no era suficiente ese dato, porque eso es ejercicio libre de la profesión. Y además, aplicando el criterio que todos los abogados penalistas, todos, atienden al peor de la sociedad, con ese juicio ningún abogado penalista podría ser magistrado, con ese criterio. Por eso es que no formulé ninguna pregunta en esa oportunidad.
Y la pregunta es concreta, doctor, ¿por qué? Y además le fundamento por qué. Yo creo de verdad que un juez debe tener profundas convicciones democráticas. No basta con el conocimiento absoluto del derecho, profundo y serio, sino que debe tener valores democráticos profundamente arraigados en sí. Entonces mi pregunta es la siguiente. Usted, en un juicio que se desarrolló en Santiago del Estero, Sí. recusó Sí. a los jueces del tribunal, Sí. acusándolo de perteneciente a organizaciones guerrilleras y agregó documentación No, respaldatoria de sus dichos. no puedo explicar lo que en realidad fue porque con el juego de palabras por ahí. A la doctora Noli concretamente le estoy Sí, preguntando. la doctora Noli, yo lo que hice fue, el Estatuto de Roma en el artículo 17 dice que para juzgar los delitos de lesa humanidad tiene que haber un tribunal del cual no haya temor fundado de falta de parcialidad. Temor fundado. Recuerda, temor fundado de falta de parcialidad. No es falta de parcialidad. Es Falta el de temor imparcialidad. perdón, falta de imparcialidad. Mire que lo repetí un montón. De falta de imparcialidad. Con parcial estamos complicados. Sí, ya me mareé, pero ya está todo tan revoloteado que estoy loco ya. Sí, perdón, es que están cansado por eso. Entonces yo, Tranquilo que tenemos tiempo. bueno, buenísimo, porque me gustaría mucho explicarle, Sí, doctor, claro, la idea. pero con detenimiento. Yo he recusado a los doctores Ramos Padilla, Pérez Villalobos y Alicia Noli. Los recusé por distintas circunstancias. La primera circunstancia la primera circunstancia en su momento con la doctora, quiero hablar de los tres, porque si no después va a salir un diario. Yo quiero, digamos, soy profesional y a mí la prensa, ni el Twitter, ni nada de eso. Primero, casación lo sacó, pero bueno. Le dije a la doctora Noli, que ya había sido apartada de otro juicio, ¿no? Le dije en un escrito, se lo digo coloquialmente, le dije, mire, ¿qué está pasando acá? Usted es querellante en el juicio Arsenal en Miguel Ascuena Jefatura, donde lamentablemente tuvo una cuestión personal totalmente entendible, donde obviamente, bueno, todos conocemos. ¿Qué le genera? Hay dos situaciones, se lo resumo porque creo que fueron varias idas y vueltas de recusaciones. Bueno. En el primero, hay dos cuestiones, siempre citando el Estatuto de Roma y el temor fundado de falta de parcialidad. Hay dos situaciones que se generan habiendo usted de imparcialidad. Ya me van a bochar por... Es muy común ese. Sí, pero gracias por... Le digo, en primer lugar, le dije, le digo, el haber sido querellante en un contexto de lesa humanidad, el contexto de lesa humanidad hace que todo el Estado actuó en contra, ilegítimamente, en contra de población civil, persiguiéndolo, de todo un Estado. Que la división de juicios en parte, en provincia, por así decirlo, se da por una cuestión de facilidad de hacerlo, no se puede hacer un juicio solo. Entonces, que usted sea querellante allá, el código dice que no haya sido querellante en la misma causa, el contexto es el mismo. El contexto del juicio de Tucumán es igual que el contexto, porque el Estado, en ese momento, maneja el Estado, la dictadura, digamos, por así decirlo, el Estado de todo. Sí, no, porque si digo una palabra mal, van a... La dictadura. La dictadura, digamos, la dictadura, como ustedes digan. Cívica, militar. Claro, pero porque yo digo el terrorismo de Estado. Y era terrorismo. Por eso, entonces, por eso digo Estado, pues vamos a decir, dice Estado al terrorismo, no, el terrorismo de Estado. Le digo porque es clarísimo lo que pasó en Santiago del Estero. Yo digo que el contexto es lo mismo, lo que conlleva a que mi defendido tenga temor fundado de imparcialidad. ¿Por qué? Tenga temor fundado de parcialidad. De parcialidad, ¿por De qué? falta de imparcialidad. Porque el código dice que si usted es querellante, no puede actuar en esta causa. Si usted es querellante en Tucumán, pero el contexto es el mismo. Entonces es la misma causa, es el mismo contexto. Yo peticiono, ¿no? Yo no exijo, yo peticiono, pregunto, digo. Pero usted acompañó documentación respaldatoria vinculándolo a alguna No terminé, disculpe. Esa es mi pregunta de fondo.
Ah, bueno, si es esa la pregunta. No, pero si no, porque si queda descolocado. No, me interesa igual. A mí más. Todo me interesa. A mí más porque el público. Que por ahí no Está se firmado, sabe. doctor, ¿no? Perfecto. Sí, sí, no te... Gracias por hacerlo. Esa fue una cuestión. Ramos Padilla fue socio de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos. Y en su currículum dice haber sido querellante en causa de lesa humanidad. El doctor Pérez Villalobos tenía, bueno, ahora vuelvo a no de vuelta. El doctor Pérez Villalobos tenía distintas circunstancias. Una de haber participado de agrupaciones que fueron perseguidas por el terrorismo de Estado. Perseguidas, aniquiladas atrozmente, ilegítimamente, como todos sabemos. Entonces mi defendido estaba haciendo y Noli, porque, contestando a su pregunta, me aportan información, estaba, con todo el respeto, porque siempre le dije a la magistratura, sobre todo, estaba en la causa operativa Independencia, donde yo soy abogado y veo la prueba, estaba en un cuadro aportado por Luis Eduardo Duhalde, no por mí, hay que decirle a Luis Eduardo Duhalde, falleció, perdón, que dice que hay un cuadro donde los militares perseguían a determinadas personas yo no estoy diciendo que los militares son bonitos, escuchen lo que voy a decir, a determinadas personas en determinados ámbitos. En ese marco, en ese cuadro, estaba mencionada la doctora María Alicia Noli. María Alicia, creo que es. Documentación que está en la causa de lesa humanidad de Tucumán, que es el mismo contexto de lesa humanidad, porque si no es el mismo contexto, está prescripto, digamos. Entonces, eso generaba en mi defendido, a mí, no su ideología, su militancia. Yo actúo en un marco de normas procesales. Generaba a mi defendido un temor fundado de falta de imparcialidad. De falta de imparcialidad. En ese marco se aportó esa documentación, no sé si otra, y siempre con mucho respeto, y se generaron ciertas cuestiones procesales. Y esto es lo que está pasando mucho en esta ebullición. La Cámara Federal de Casación Penal, que yo fui, Geminiani, Borinsky y Hornos, expusimos, no solo yo, el defensor oficial fue personalmente de Santiago del Estero diciendo lo mismo que yo. Lo dijo el doctor Thor, lo dije yo, con todo respeto. Estaban las asociaciones permanentes de derechos humanos, estaban todos ejerciendo sus derechos. Y nosotros peticionando. La Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, dijo que hay temor fundado de falta de imparcialidad por determinadas circunstancias, y una de ellas era haber estado o formado, no me acuerdo, le doy el fallo a su despacho, donde dice, hablan de ERP. Lo tiene usted, Sí, es sí, cierto sí, lo que claro, digo. sí. Entonces, yo no lo saqué. A usted la información le llegó por el expediente, dice usted. No manejó usted informe de inteligencia y esas cosas. Bueno, yo Le pregunto, no conozco. lo acabo de explicar. Si Por eso usted me dice que... Lo sacó del expediente Tribunal Ya lo dije. Operativo Independencia. Pero eso. ¿sabe quién lo aportó? Luis Eduardo Dalde. Lo escuché, sí. Es documentación reservada del secretario. Documentación que se usa como prueba para imputar y para condenar. Digamos, si yo... Pero le repito, ¿no? Temor fundado de falta de imparcialidad. Y eso está probado. Tan probado que lo sacó Casación. Si ellos van a la corte y vuelve, mi respeto por la democracia y la división de poderes es absoluta. Y por las decisiones del Poder Ejecutivo, por lo del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Porque eso se trata, digamos. Por eso, a mí también me ha llamado la atención, digamos que en ciertas circunstancias se haya festejado de la legislatura el retiro del pliego. Digo, pero ¿cuál es, digamos, cómo se festeja? Digamos, cómo se dice qué bueno, digamos, como personas de la legislatura dicen qué bueno y no impugnan en el campo, porque lo que están avalando es que yo no pueda contestar. Y después, si lo pasa, usted se perdió una parte de lo que viene acá. Mire, Andes, yo no tengo ningún problema.
hijos, antes los conozco a las personas, conozco los querellantes, todos los querellantes y fiscales fueron de Andes, todo, y yo no les digo nada. Son fiscales, tienen todo mi respeto, pero me llama la atención que critiquen una cosa desde el punto de vista de mi profesión. Yo no sé otra cosa que ser abogado penalista y me fascina, me encanta. O sea, es lo que estudio. Y le digo, yo hice un máster de Derecho Penal Internacional, yo estudio esto. Pero si eso es no poder ser candidato para magistrado, díganmelo. Yo no voy a mendigar, gracias a Dios, no mendigo cargos. Yo creo y estoy convencido que estoy totalmente capacitado para colaborar con una administración, correcta administración de justicia. Pero yo le pido a usted, como dije acá antes, que todas las dudas que tenga, yo creo, le quedó aclarado de las circunstancias, yo no manejo inteligencia. Formar opinión de lo que tengo que votar luego. Pero se lo digo bien, ¿no? Le digo porque es el ámbito adecuado. Incluso toda la recusación, digamos, tampoco hubo críticas a casación que lo recusó. Ni el defensor público sigue trabajando. El defensor privado también. Yo, evidentemente, hay cosas que no podré hacer o no puedo. Pero jamás. Yo tengo clientes que son víctimas víctimas del terrorismo de Estado. Sí. Tengo clientes, que no tengo por qué decirlo, pero en privado lo puedo decir porque es algo privado. Clientes en causas penales comunes que son... Entonces, si ellos saben diferenciar o creer en mi actitud democrática, digamos, para mí es reconfortante. Yo en los juicios he llevado bien, siempre respeto a la víctima, digamos. Pero bueno, son explicaciones que lamentablemente quizás hay algunas que habría que dar, otras que no, pero lo único que pasa es que me pregunten qué hizo cada cliente mío, que me dice... No, doctor, yo creo que me parece bastante esclarecedor esto y quiero que también lo tome desde la perspectiva de este cuerpo, digamos, ¿no? Yo estoy agradecido. Nosotros lo que acá meditamos son las condiciones técnicas y si hay impugnaciones, valoramos las impugnaciones, pero nosotros no decidimos esto porque hay dos cuerpos políticos que tienen mayor trascendencia que la nuestra, que han sido votados por el pueblo, que reflejan la voluntad democrática, que tienen la oportunidad o de elevarlo, o de retirarlo de la terna, o de tratarlo en la legislatura, impugnarlo, etcétera, etcétera. Tiene todo un proceso posterior. Y usted ha llegado de nuevo a esta entrevista y ha tenido la oportunidad de estar acá porque nosotros seguimos las mismas reglas que usted ha hecho referencia, reglas de la democracia y de la convivencia cívica. Más allá de que seguramente no coincidimos en un montón de cosas. Pero eso no quita que usted tenga la posibilidad de estar acá, de hablar con absoluta libertad, de expresar todo lo que quiere expresar, de ejercer un derecho de defensa si eventualmente consideraría que lo tiene que ejercer. Claro. Pero le quiero decir que lo que me llevo yo de usted, y quiero que esto lo ratifique expresamente, es que es un hombre de la democracia y que repudia las interrupciones democráticas que hubieron en la Argentina y que nos condicionaron como país, la verdad. Soy un hombre absolutamente de la democracia, tengo valores democráticos, republicanos y federales absolutos que quizás les pueda sorprender, y repudio absolutamente lo sucedido en las peores épocas de nuestra historia en Argentina y cualquier otro tipo de similares circunstancias que ha ocurrido en otras partes del mundo que las conozco, las estudié. Y que, reitero, más allá del gusto o no gusto que puede ser asumir un tipo de esas defensas, que son totalmente respetables, desde mi profesión tengo la absoluta tranquilidad de conciencia, honestidad intelectual, en que lo que digo es absolutamente, aparte, confirmable. O sea, no. Usted, por suerte, me preguntó eso y creo que he dado explicación, más allá de le guste o no, técnica, basado en tratados internacionales, que es lo que son las normas que uno maneja. Yo no manejo otras normas que la ley. Digamos, la ley, la Constitución, los tratados internacionales, sobre todo. Aunque parece raro, pero yo le aseguro que no hay mejor valor democrático, que respetar todas las normas internacionales
en armonía. Todas, absolutamente todas y todas las instituciones. Y no solo eso, yo antes de que empezó, respeto lo que diga el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre mí. Como habrán visto, yo estoy a su disposición y lo que digan va a estar bien. Porque yo dije, me han preguntado algo del pliego, no sé qué. Yo creo que para estas cosas, el tema del retiro del pliego no, en cuestiones de derechos humanos es totalmente aceptable. También es aceptable que no, para mí, que no haya sido en la etapa de impugnación. También me parece bien porque esto es muy sensible y la sociedad quiere, digamos, lo que sí es bueno, que fue este marco, sin enojo alguno, sino profesional, poder explicar a cada uno las dudas que obviamente en lo objetivo puedan tener de mi persona, porque en definitiva se ha cuestionado mi persona, me suena muy raro, pero bueno, yo me conozco, no tengo parientes familiares, yo nací en el 78, digamos, salvo que no tengo nada que ver, tampoco sufrí, no fui víctima, entonces, pero eso también tiene que ver con el equilibrio que yo tengo que tener para ejercer el cargo al cual aspiro. Equilibrio y lo del democrático, doctor, yo le puedo asegurar, y mirando a los ojos, que tengo los valores más básicos totalmente fundados sobre los valores democráticos y el repudio a lo sucedido en esa época. Sé que es la primera vez que llega a la etapa de entrevista, ¿no? Sí, primera vez que me presento a concurso, primera experiencia. Brevemente, las entrevistas no significan una reevaluación de sus conocimientos técnicos, eso ya pasó en la etapa de la prueba de oposición, sino significa para nosotros, digamos, ¿no?, la posibilidad de conocer su personalidad. Nos abre una serie de posibilidades, de preguntas que van desde cuestiones técnicas a cuestiones probablemente familiares, motivacionales. Bien. Así que, Juan, doctor Valdés, ¿quiere preguntar? Sí, pregunto, doctor. Bueno, primero felicitarlo, doctor, Muchas gracias, doctor. Su desempeño y esta entrevista de acceder. Mi pregunta tiene que ver con su actividad como abogado, ya sea en el ejercicio libre o como funcionario judicial. ¿Cuál fue el caso más importante que usted tuvo y cómo lo impactó? Bueno. ¿Qué eso? ¿Algún caso que usted tuvo que analizar, trabajarlo, en el rol que fuere? Bueno, ¿Que usted le dejó algo? Yo ejercí un tiempo la profesión, después rendí concurso, ingresé al Poder Judicial como ayudante de defensor oficial y actualmente estoy como relator de la Cámara Penal. Así, lo primero que se me viene, digamos, a la memoria, que fue un caso importante donde yo colaboré, digamos, en la elaboración de la sentencia, un caso de abuso policial, que fue el primero, digamos, en Tucumán, donde había 5 imputados policías por la muerte de una persona en el marco, en todo un contexto, digamos, de violencia institucional. A ver, ¿qué es lo que más me impactó del caso, digamos, yendo un poco, relacionándolo con los tiempos que estamos viviendo de reforma, Sí. Al proceso penal? Era una causa muy compleja, con todas las complejidades que puede tener un proceso. 5 imputados, 2 querellas, acción civil, los imputados con distintos abogados, imputados por diferentes delitos, diversos hechos, en fin, todos los condimentos, digamos. Un proceso que, si mal no recuerdo, aproximadamente ya llevaba 10 años, desde su inicio hasta que llega al debate. Lo primero es que, aún con una causa tan compleja, muchos testigos, etcétera, el juicio se desarrolló en solo 4 audiencias. 3-4 audiencias el juicio se desarrolló. O sea, lo que ahí ya nos muestra verdaderamente la agilidad que tiene la oralidad, digamos, ¿no? Lo que nos había demorado 10 años en 4 audiencias, además siendo lo central del proceso justamente el juicio. Y después, cuando empecé a colaborar con el proyecto de la sentencia, una cosa que realmente me llamó la atención es que era una causa, por supuesto, voluminosa, creo que unos 28 cuerpos. Y las pruebas que, digamos, había que valorar para la elaboración de la sentencia estaban en los 3 primeros cuerpos y después creo que en el penúltimo propio de la etapa, digamos, del 372. Es decir, de 28 cuerpos,
las pruebas, además obviamente de los testimonios durante el debate, estaban en los 3 primeros cuerpos y en lo que ya sería la última etapa. Con lo cual teníamos 20 y pico de cuerpos que eran papelería o trámite. Y uno ahí es donde se pregunta, bueno, en un proceso netamente oral, ¿en qué velocidad se podría haber desarrollado ese proceso? Porque lo interesante que me parece de esto es que casualmente uno de los cuestionamientos que se le hace a este nuevo sistema que vamos a entrar, está previsto para el 1 de septiembre, es, bueno, ¿cómo reaccionaría ante un juicio complejo? Y yo creo que justamente es un sistema diseñado para responder perfectamente en un proceso complejo, porque casualmente lo que genera el escriturismo es que, bueno, todo lo que son chicanas, todo se torna más pesado y hace que un proceso termine demorando 10 años o más a veces. Entonces, en una causa realmente compleja, yo lo que pude advertir es que teníamos mucho papel que demoró, pero que en un proceso puramente oral, digamos, el debate pudo fluir rápidamente, digamos. Eso realmente me llamó la atención porque uno se pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo hubo de demora en trámite, digamos, no diría inútil porque, bueno, son planteos de la defensa y demás, pero dilaciones, digamos, sin duda? Claro, bien. Bien, sí, Pedro, ¿con qué criterios o pautas deberías tener en cuenta como fiscal para fundar o no un pedido de prisión preventiva y para fijar y fundar un plazo por el cual pedir esa prisión preventiva? A ver, si bien obviamente el fiscal es un órgano de acusación, está dominado por la objetividad, entonces necesariamente yo creo que si bien el que define en definitiva es el juez, hay que moverse dentro de ciertos parámetros, digamos, constitucionales y que nos viene marcando la Corte Interamericana, la Corte de la Nación, la Corte de Tucumán. Como primera medida, digamos, hay que tener en cuenta que verdaderamente la prisión preventiva es una medida excepcional que tiene que disponerse en casos estrictamente necesarios, como ya tiene dicho la Corte Interamericana en Bayarri versus Argentina. Tiene que ser de interpretación restrictiva. Y en este punto, digamos, me parece interesante porque uno no puede en un requerimiento, porque se supone que uno como fiscal tiene que ofrecerle todos los elementos al juez para que éste resuelva. Lo que me parece importante, digamos, en este criterio de interpretación restrictiva, que viene ya desde Gangaram Panday, digamos, de la Corte Interamericana, es que uno no puede, la ley es muy clara, digamos, en cuanto a los causales, a las condiciones que deben presentarse para la prisión preventiva. Uno no puede inventar o agregar causales que no están previstos, digamos, que se refieren obviamente a la gravedad del delito en función de que prima facie, digamos, no sea factible la condena condicional y el tema de la peligrosidad procesal. Digo esto porque hay un fallo que para mí tiene su valor, digamos, que es de la Corte de Tucumán, donde revoca un fallo de la Sala Quinta que había, yo no sé si constituido o prorrogado la prisión preventiva, basándose en un caso de violencia de género. Caso que, digamos, obviamente genera preocupación, la atención de todos, pero ahí lo que la Corte dice es, lo que no podemos es agregar o, digamos, crear causales de prisión preventiva que no están claramente previstos en la ley. Porque, digamos, en ese caso la sala se fundaba en una necesidad de proteger a la víctima, y lo que la Corte le dice, bueno, nosotros tenemos un amplio catálogo en el 271, digamos, de medidas cautelares que se pueden disponer, donde claramente, y la ley lo dice, en el supuesto 15, digamos, recién figura la prisión preventiva. Tenemos ante 14 medidas cautelares que se pueden pedir. O sea, realmente la prisión preventiva tiene que ser entendida como una última ratio. Yo creo que aún siendo fiscal, no se la puede pedir, digamos, livianamente, a las expensas de que luego el juez resuelva. Y lo que entiendo que es fundamental, digamos, que es lo que la Corte de la Nación marcó en el Hoyo Freire, es el tema de que se haga un análisis del caso concreto, ¿sí? No recurrir, que muchas veces en tema de prisión preventiva es tentador, digamos, recurrir a expresiones dogmáticas, sin analizar, digamos, específicamente lo que es el caso concreto, ¿no? Y en función del tema que me preguntaba del plazo,
ahí me gustaría primero hacer una aclaración. Yo, por lo menos de lo que vi, no todos los fiscales piden plazo. Estamos hablando, por supuesto, en instrucción. Lo cual yo entiendo que es incorrecto, porque en el marco del principio acusatorio el fiscal debe pedirle, porque hay que ponerle algún límite además al juez, digamos, es decir, el juez tiene que tener una referencia de tiempo y tiene que ser el fiscal el que tiene que explicar por qué necesita un determinado tiempo en función de la peligrosidad procesal. Entiendo que la prisión preventiva lo que tiende es a asegurar el sujeto para que digamos, para garantizar la realización del juicio. En este sentido, el tiempo, digamos, tiene que estar... habría que hacer una estimación de el tiempo que razonablemente el proceso va a ser elevado a juicio. Yo no estoy de acuerdo con los plazos que se están fijando ahora en instrucción muy escuetos de 3 meses, donde inclusive luego la causa va a Cámara de Apelación y ya llega vencido a la Cámara Penal. Creo que hay que ser razonables en este sentido de estimar un tiempo donde uno calcule que efectivamente se va a poder realizar el juicio, lo cual dependerá en función de la complejidad de la causa, principalmente. Lo que sí me parece, digamos, importante es remarcar que, digamos, en las causas con presos, si uno ya pidió la prisión preventiva y la consiguió, hay que darle prioridad y trámite urgente. En el fallo que yo señalaba de Bayarri, me parece interesante porque ahí la Corte Interamericana dice que el tema de la prisión preventiva se encausa con la cuestión de el plazo razonable, que la Corte de la Nación ya lo tiene dicho en Matei, porque, digamos, si uno ya tiene sujeto el proceso, no puede después tirarla bajo la mesa a la causa, sino que casualmente lo tenemos al sujeto para que sea sometido a juicio. Bueno, hay que darle un trámite, entiendo yo, prioritario a las causas con preso, digamos, sería mi criterio, digamos, como fiscal. Bien, en sentido similar, ¿qué pautas tendría en cuenta y qué criterios y cómo fundaría y en qué casos los pedidos de allanamiento? Bueno, en el tema de allanamiento, digamos, lo primero que tenemos que entender es que es una medida, digamos, invasiva que afecta una garantía constitucional como es la privacidad, la intimidad. Está garantizado esto, la inviolabilidad del domicilio en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, en este sentido, me parece que me sujetaría, digamos, a la ley. Es decir, en un pedido de allanamiento tenemos que explicitar primero cuál es el motivo por el cual estoy pidiendo el allanamiento, es decir, los dos supuestos que autoriza la ley, que son o la detención de un sujeto que se supone está en el inmueble, o bien el secuestro, digamos, de objetos que estén relacionados con el delito. Pero con esto solo no es suficiente, porque ahí estamos explicando el motivo, pero lo que la ley nos dice es que además tiene que haber motivos suficientes que indiquen, o sea, que sean indiciarios al menos, digamos, de estas cuestiones, es decir, de que la persona que se quiere detener está ahí, o bien que están esas cosas que se quieren secuestrar, con lo cual entiendo yo que un pedido de allanamiento por parte del fiscal tiene que estar fundado y la fundamentación tiene que pasar por una valoración de prueba, es decir, tengo que fundar en algún tipo de prueba, un jurado conviccional que lo exige, digamos, motivos suficientes, dice la ley, para explicitar o para fundamentar, digamos, el pedido de prisión preventiva, de allanamiento. Y me parece importante en este sentido un fallo de la Corte de la Nación, que es 40, donde, digamos, si bien es un caso de denuncia anónima, lo interesante del fallo es que la Corte declara la nulidad del proceso, de las actuaciones, digamos, no por la denuncia anónima en sí, sino porque el fiscal basa, digamos, y el juez se basamenta, digamos, lo que es el allanamiento y la intercepción telefónica únicamente en base a la denuncia anónima, sin que haya un cuadro probatorio que justifique la adopción de estas medidas. En ese fallo la Corte, esta necesidad de fundamentar en prueba, digamos, la necesidad del allanamiento, creo que ahí la Corte lo dice muy claramente, digamos. Doctor, y con respecto a la necesidad o no de presencia inmediata del fiscal en el lugar del hecho, ¿con qué criterio se manejaría? ¿Iría, no iría? ¿En qué casos lo haría? ¿Mandaría al ayudante fiscal? ¿Le daría alguna pauta? ¿Con qué criterio se manejaría al llegar, si ya encuentra el personal policial allí con determinadas circunstancias predeterminadas?
Bueno, hay un protocolo que en su momento, digamos, fijó la Corte y creo que después el Ministerio Fiscal hizo algunos cambios, en fin, que establece cómo intervenir, digamos, ante cada tipo de hecho. Digamos, en cuanto al criterio, que tiene, me parece, alguna relación con lo que es propiamente el famoso manejo del teléfono, de los turnos, digamos. Bueno, razonablemente, digamos, está claro que el fiscal no puede estar siempre con el teléfono y no puede estar presente en todos los, siempre, digamos. Tiene que haber necesariamente una delegación, porque de lo contrario el fiscal no va a poder físicamente cumplir, digamos, con las otras tareas que tiene máxima en la exigencia, que es un turno. Ahora, razonable, digamos, esa delegación entiendo que tiene que ser razonable. Me parece que es importante que el fiscal tenga el teléfono en días, digamos, o fechas críticas, que serían los fines de semana, feriados, que son días que uno sabe que los delitos, digamos, claramente aumentan. Me parece que en los días en los cuales el ayudante fiscal, el secretario, en fin, tiene el teléfono, siempre tiene que ser con la constante consulta del fiscal. Y si se trata, por supuesto, de un hecho que reviste gravedad, un homicidio, o bien de algún hecho en donde hay algún tipo de conflictividad social, digamos, donde puede generarse algún tipo de problema, de enfrentamiento, yo creo que ahí la presencia del fiscal es importante. Me parece que, digamos, hablando del tema de la delegación, me parece que hay actos donde naturalmente tiene que existir una delegación, pero hay actos donde el fiscal tiene que estar presente, ¿no? Por ejemplo, lo que es, además de estos ejemplos que doy, estos casos, digamos, de este criterio para asistir al lugar del hecho, lo que es cámara Gesell, por ejemplo, yo creo que el fiscal tiene que estar presente, es un acto fundamental, es una prueba fundamental en los casos de abuso sexual, y es un acto irreproducible, con lo cual yo creo que la presencia del fiscal es muy importante ahí. Y un criterio que yo aplicaría, yo trataría al menos de estar siempre presente en las declaraciones de imputados que se dan en la fiscalía, que en definitiva son audiencias, digamos. O sea, se razona escrituralmente, el fiscal se entera por escrito, pero en realidad está previsto en el código como una audiencia. Que luego el fiscal lea por escrito lo que declaró, bueno, en realidad es un acta. ¿Y por qué digo la importancia de la presencia en la declaración de imputados? Porque esto yo, en mi experiencia, digamos, en la Defensoría Oficial lo veía con claridad. El instructor, digamos, está preocupado en tomar nota, en seguir. No está escuchando, no está haciendo una escucha activa de lo que dice el imputado, con lo cual yo entiendo que es importante la presencia del fiscal para comprender lo que está sucediendo en el acto y para formular preguntas, porque muchas veces uno ve que no se formulan preguntas o se formulan preguntas incorrectas, porque lógicamente el instructor está concentrado en tomar nota, pero digamos no está atento al caso. Entonces me parece que esa cuestión también, digamos, sería importante. Y en cuanto a la intimación, ya que usted sacó el tema de la declaración de imputado, en cuanto a la intimación del hecho, ¿lo delegaría? No. ¿Lo redactaría usted? No, lo redactaría yo. ¿Hay algún criterio para...? No, a la intimación la redactaría directamente yo, o bien, digamos, delegándolo a un ayudante fiscal, en fin, pero, digamos, con un control, no, o sea, pasando por mi control y por mi revisión, digamos, antes ¿no? de la comunicación. Absolutamente, porque entiendo que el defecto en el hecho, digamos, la plataforma fáctica es gravísima. Y digamos en la Cámara Penal es frecuente, y en la Cámara Penal vemos que si bien después el fiscal de Cámara tiene la acusación alternativa, el hecho diverso, muchas veces ya remontar una mala intimación es a veces difícil. Entonces yo creo que hay que tomarle el peso que tiene, nada menos que la plataforma fáctica, que es la médula, digamos, en cierto modo de la acusación, ¿no? Sí, yo tendría ahí una participación personal, digamos. Y volviendo a la escena del hecho, a la presencia del lugar del hecho, usted ha dicho en qué caso diría, los demás lo delegaría. ¿Qué instrucciones daría cuando usted le delegue? ¿En quién delegaría y qué instrucciones daría de cómo comportarse en el lugar del hecho? En cuanto a quién delegaría, digamos, entiendo que delegaría principalmente a lo que es secretarios, prosecretarios y ayudante fiscal. En el caso del ayudante fiscal, digamos, con un
con una cuestión, hay, digamos, en los turnos hay 3 ayudantes fiscales, el propio de la Fiscalía, el de, digamos, el que está destinado para las medidas alternativas y principios de oportunidad, y el itinerante. En el caso, digamos, del ayudante fiscal propiamente destinado a la Fiscalía, le devolvería, creo, la función para la cual fue creado el cargo, que es que sea verdaderamente un representante de la Fiscalía, sobre todo en las comisarías. No sentado detrás de un escritorio como un instructor. Yo creo que este es un punto fundamental, digamos, máxime en los últimos, digamos, nosotros tenemos una situación carcelaria acá en Tucumán que es conocida y que es muy compleja, digamos, con presos que sabemos están en un estado de hacinamiento en las comisarías y demás, con lo cual yo creo que ahí la presencia del ayudante fiscal es necesaria. Por eso el uso del teléfono ahí estaría supeditado a que no obstruya su tarea, que entiendo en los turnos tiene que ser la central, que es su presencia en las comisarías, con visita a diario, digamos, de las comisarías. En cuanto a las instrucciones, bueno, las instrucciones necesariamente, digamos, habría que ver el caso puntual, pero, digamos, lo fundamental es el resguardo del lugar del hecho, de las pruebas que están allí. También analizar qué situación se plantea en el lugar del hecho, porque si tenemos una situación de conflictividad, es decir, donde puede haber personas armadas o enfrentamientos, digamos, entre vecinos, etcétera, etcétera, bueno, corresponde, digamos, convocar al grupo 0, eventualmente a infantería, es decir, hacer una contención de la situación, si hay menores, si hay mujeres, dar intervención a familia y minoridad, bomberos eventualmente, es decir, tomando todos los resguardos para evitar situaciones. Nosotros sabemos que muchas veces cuando se disponen este tipo de medidas se generan, digamos, situaciones violentas de riesgo, entonces creo que es fundamental, además del resguardo de los elementos de prueba que pueda haber en el lugar del hecho, tener presente una necesaria contención, digamos, de la situación. Y si la policía llegó antes que usted o que el ayudante fiscal, digamos, y ya delimitó un determinado lugar, le da una determinada versión del hecho, ¿cómo se manejaría usted o le daría instrucciones a la persona a la que usted delega que vaya al lugar del hecho que proceda frente a estas situaciones donde está presente la policía primero y ya instaló una situación y da una determinada versión del hecho? ¿En qué sentido? Si usted lo tomaría como está, lo contrastaría, en cuanto a la versión, sí, absolutamente. Bien, esta es la escena del hecho, ya está delimitado, ocurrió esto, No, absolutamente. Creo que justamente la presencia de la Fiscalía no es simplemente para repetir lo que dice la policía, sino para hacer algún tipo de control de lo que está. ¿Qué es lo que suele ocurrir, no? Además, absolutamente el ayudante fiscal, el secretario, prosecretario, todo esto que estamos hablando que serían delegados, digamos, tienen facultades actuarias, con lo cual pueden elaborar las actas correspondientes y hacer constar lo que corresponda. Si hay algún testigo que dice algo que la policía no tomó por algún motivo declaración, es decir, inclusive en el nuevo Código Procesal, en la nueva ley del Ministerio Público de la Reforma, para él, ahora se llama auxiliar de fiscal, se le da mayores facultades, entiendo yo, que las que hoy tiene el ayudante fiscal, y por ejemplo se le permite tomar declaraciones testimoniales. Con lo cual sí, no necesariamente, y creo que ese debería ser el principal fin de la presencia judicial, de la fiscalía ahí, es controlar toda la legalidad y constatar efectivamente, contrastar lo que labró la policía, digamos. Doctor, hipótesis. En el caso de un menor, que el padre, sabiendo que había tomado el menor, le permite usar el auto, sale y mata a una persona. O el caso trágicamente similar del padre que sabe, no digo que sea así, pero que sabe que un hijo lleva un cuchillo en la mochila, el menor sale y mata a alguien. ¿Usted cree que sería posible extender la responsabilidad de los padres o llegar al caso de imputarlos por alguna figura? Sí. Bueno, ese es un tema, digamos, posible es decir, esto, digamos, doctrinariamente por lo menos está sostenido.
entiendo yo que doctrinariamente y jurisprudencialmente es una postura minoritaria. El caso del padre que le da el auto, hay algunos autores que plantean, digamos, lo plantean como un supuesto de autoría. Domínguez Enaín, por ejemplo, es un autor que trabaja muy bien el tema este. Bueno, él da sus argumentos, digamos, ¿no? Honestamente, yo desde mi punto de vista no me quiero sujetar, digamos, habría que ver el caso concreto, pero en principio, digamos, no me convence mucho la cuestión de, me parece que ya estamos ingresando en una responsabilidad objetiva, digamos. Ese es mi pensamiento, si usted me pregunta. Es decir, porque el padre le da la llave, en el ejemplo que usted daba, el padre le da la llave al hijo, el hijo mata. Ahora, el hijo mata a alguien, pero también podría haber chocado una vidriera con el auto, intencionalmente, si quiere, entonces tendremos el delito de daño intencional. Y así podremos seguir con los ejemplos de lo que el hijo puede hacer con el auto. Y tendremos que, con ese razonamiento, con esa base, responsabilizar al padre por cada una, digamos, de esas situaciones. Y eso es una responsabilidad objetiva, porque de ninguna manera, razonablemente, entiendo yo, el padre puede prever todo lo que el hijo va a hacer con el auto. Entiendo yo que esto en principio... ¿Sí, menor de edad? Pero tal vez no es lo mismo prever un hecho doloso que prever un hecho culposo cuando hay un conocimiento previo de que no sabe manejar, digamos. Claro, por eso habría que ver el caso concreto y hasta qué punto, digamos, en el caso concreto, el padre pudo prever. Yo por eso digo, digamos, hasta qué nivel, digamos, es la irresponsabilidad del padre que le entrega la llave atendiendo a las condiciones en que se encuentra el hijo, como dice el doctor. Lo que sí le puedo decir, contestando a su pregunta, es que sostenible es. Es decir, hay doctrina, digamos, que lo sostiene. Sí, sí. Doctor, y ahí hay un par de casos nacionales, que no sé si tendrán que ver con esto, por lo que escucho a usted su respuesta y la pregunta, me pareciera que sí. En el caso Cromañón, por ejemplo, donde se condena al productor del espectáculo, al dueño del local, y él solo alquilaba el local para que toque la banda. O en el caso de la tragedia de Once, donde van a juicio penal los funcionarios públicos del área de transporte. Sí, por eso. Es factible. Sí, es factible con otras figuras, ¿no? Con otras figuras, sí, no. Es factible la extensión de la responsabilidad, pero yo lo que planteo y lo que digo es que hay que ser muy cuidadoso, porque si no, y eso en Cromañón se planteó, si ascendemos en la responsabilidad, bueno, llegamos hasta el gobernador, el presidente, es decir, por eso en dogmática, digamos, existe lo que se denomina prohibición de regreso, bueno, los límites que nos pone la imputación objetiva, pero vuelvo al punto, jurídicamente es sostenible, pero hay que ser criterioso, digamos, en no ascender en la responsabilidad así, indefinidamente, digamos. Doctor, ¿qué opina de la baja de la edad de imputabilidad a los menores? ¿Resolvería el problema de la delincuencia que un sector muy importante de los medios y de la propia sociedad lo tiene como... Sí. ¿Ah? No, claramente estoy en contra. Por empezar, yo creo que la cuestión está mal planteada. A ver, hay primero un impedimento de tipo convencional, o sea, la Convención de Derechos del Niño es muy claro y tiene jerarquía constitucional en Argentina y nos impide, digamos, imponer un sistema de pena, digamos, principalmente punitivo contra el menor. El artículo primero, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo primero establece que es niño el menor de 18 años, entonces ya desde esa base lo que nos impone la Convención es que tenemos que establecer un régimen que sea principalmente socioeducativo. Por otro lado, digamos, lo que me parece, y por eso decía que me parece mal planteado, porque se lo plantea desde un punto de vista puramente punitivo. O sea, cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad, no se dice en el sentido, bueno, veamos, de contenerlo socioeducativamente al menor, sino de aplicarle pena. Y aplicarle pena, digamos, sin entrar en lo que ya son las teorías de la pena, pero yo creo que hay una intención, digamos, o una concepción ahí de la pena retributiva. O sea, se quiere bajar de la edad de imputabilidad para castigarlo al menor, para aplicarle pena como castigo. Entonces esto me parece, por eso es doblemente, me parece agravado, digamos, el tema. Y además entiendo, no soluciona, creo que empeoraría inclusive las cosas. ¿Tu opinión sobre la reciente reforma del Código respecto al dolo eventual en accidente de tránsito? Disculpe. Del dolo eventual. No, pero reforma. El Código.
código... No, reforma el dolo eventual. No. En los delitos, los que eran delitos culposos, a eso se refiere el otro, ¿no? El artículo del Código Penal que impone digamos, la privación de la libertad en caso de delitos culposos. No sé si se trata de una reforma del Código Penal o un proyecto de reforma. No sé si... Lo que le puedo decir, honestamente, doctor, no la conozco la reforma. El dolo eventual, digamos, es una creación, si vale la expresión, doctrinaria. O sea, en la actualidad el dolo eventual no está previsto en la ley. De hecho, el concepto de dolo lo extraemos del artículo 42 del Código Penal, que es de la tentativa. No tengo... Pero eventualmente, digamos, ¿qué opinas? De que se legisle sobre el dolo eventual. El dolo eventual en los accidentes de tránsito. Bueno, ese tema, acá en Tucumán, digamos, tenemos un precedente, que es el caso Callejas, donde si bien se lo condenó por homicidio culposo, hay un voto en disidencia ahí de uno de los vocales del doctor Romero Lascano, que él vota por el dolo eventual. Me parece que es factible, digamos, calificar como dolo eventual en los accidentes de tránsito, pero, digamos, legislativamente no se puede imponer el dolo eventual en el marco de un accidente de tránsito, porque no hay duda que muchos accidentes de tránsito suceden culposamente. Es decir, si la intención en este sentido de la reforma es imponer, digamos, normativamente que en los accidentes de tránsito hay dolo eventual... no los accidentes de tránsito en términos generales, determinadas características. El consumo de estupefacientes, alcohol, sí, circunstancias, digamos, me parece que bajo... Me parece que... O sí, sí. 120, bueno, en el caso Calleja, sí. Puede haber entiendo que sí, entiendo que en una, como le digo, en un accidente de tránsito... De determinadas características. Sí, absolutamente, yo creo que se dan, que se pueden dar las características perfectamente del dolo eventual, sí. ¿Y eso mejoraría esa punición, digamos, agravada, mejoraría el comportamiento? No, honestamente creo que no. Me parece que, digamos, el tema del efecto preventivo que tiene el agravamiento de las penas, yo creo que ya está altamente estudiado en derecho penal y comprobado que ese efecto no tiene. Ahora, si normativamente podemos decir que es correcto, es otra discusión, pero no esperemos efectos preventivos. Tendría que ver más esta posibilidad, si se dan los presupuestos del dolo eventual, de aplicar en un accidente de tránsito una calificación como dolo eventual? ¿Qué elementos tendrían? ¿Con qué tendría que ver? ¿Con qué principio, digamos, respecto de la pena, digamos? En el sentido de aplicar más severamente, digamos. ¿Más severamente o más proporcionalmente? Tendría que ver con el principio de proporcionalidad. Si hay dolo eventual, no puede tener la misma pena que si es un... Absolutamente. Sí. Tiene que ver con el principio de proporcionalidad, más que con si tiene o no efecto preventivo. ¿No? ¿Estás de acuerdo con darle mayores facultades al querellante en la investigación penal? Sí. Digamos, yo creo que en el sistema actual la Corte de Tucumán avanzó hasta donde se pudo, siguiendo los parámetros, digamos, de la Corte de la Nación en Santillán, en fin. Naturalmente nuestro sistema no permite que, digamos, puede el tribunal condenar solo con la acusación del querellante, con lo cual la idea, ese concepto de que se repite mucho del querellante adhesivo, me parece que se diluye desde Santillán. Donde la Corte ya no pudo, digo la Corte en el sentido jurisprudencial, donde ya no se pudo avanzar más en cuanto al requerimiento de elevación a juicio, porque la ley es muy clara que el requerimiento solo lo puede hacer fiscal. Pero entiendo que en el nuevo Código Procesal, digamos, se le da, además de muchas facultades a la víctima, aunque no asuma el rol de querellante, para oponer determinados actos del fiscal, también se le da una importante autonomía ya desde la instrucción, digamos, no estoy absolutamente de acuerdo. Sí. Ahora, perdón, volviendo a este tema y a donde vos dices que se avanzó hasta donde se pudo. Esto de que no se puede avanzar más porque el código no prevé el requerimiento por la querella, conforme a lo que dice la Corte de la Nación y que toma después la Corte de la provincia, que la imposibilidad de avanzar por el solo requerimiento fiscal vinculante, desincriminatorio, limita el derecho a la tutela judicial efectivo de la víctima. ¿Te parece que la limitación legal podría salvarse de alguna manera?
En principio, con el actual Código Procesal, yo lo veo por lo menos difícil. En lo que hace al requerimiento de elevación a juicio. Sí, lo que pasa es que el pronunciamiento de la Corte Interamericana dice que cuando hay una violación de una garantía constitucional se deben aplicar las normas legislativas o de cualquier otro carácter en las que están incluidas las decisiones judiciales para permitir la efectividad de la garantía. Sí, sería, yo lo veo, digamos, Es cierto dificultoso que en el orden diseño que nacional tenemos. es más fácil porque hay una norma expresa. Claro. Pero las normas frente a una garantía y la necesidad de ser efectiva una garantía, no se pueden invocar normas de derecho interno para impedir remover el obstáculo de la efectividad de la garantía. Pero bueno, desde el punto de vista del Código Procesal es como... Sí. Yo creo que ya lo exprimimos, doctor. Pobre doctor. Pero hoy es el Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está, doctor? Bueno, doctor, ¿con qué criterios usted como fiscal se manejaría y qué pautas tomaría en cuenta para pedir o no en un caso concreto la prisión preventiva de una persona que está imputada de un delito y para pedir la fijación de un plazo y fundamentar a su vez la fijación de ese plazo? Sí. Bien, bueno, en el tema de la prisión preventiva, digamos, en cuanto a medida cautelar, tiene justamente esa finalidad, cautelar una determinada finalidad, por ende, y siendo, digamos, una medida que restringe la libertad ambulatoria del sujeto, tiene carácter restrictivo, ¿sí? En ese sentido, digamos, son precisos y concretos los motivos por los cuales el fiscal, como titular de la acción, luego de, lógicamente, haberle tomado una declaración en calidad de imputado a la persona que traía el proceso, le puede solicitar la prisión preventiva. Es decir, al ser de interpretación restrictiva, ¿sí?, tiene la finalidad, una determinada finalidad, es decir, en la investigación penal preparatoria tendrá la finalidad de impedir que la persona traída al proceso, digamos, pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación o sustraerse de la investigación misma, que es lo que se conoce por ahí por el peligro de fuga de la persona o la peligrosidad procesal que va a estar dentro de los motivos. En ese sentido, siendo, digamos, carácter restrictivo y que tiene una cierta finalidad específica, que era la que yo le había hecho referencia recién, la última modificación, creo, del artículo 345, si no me equivoco, había hecho referencia a que el pedido del fiscal expresamente debe contener un plazo por el cual se solicitaba la prisión preventiva. Y ese plazo obedece justamente a eso, a neutralizar ese riesgo, ¿sí? A ver, el tiempo prudencial necesario y preciso para neutralizar el riesgo, ¿sí?, del entorpecimiento de la investigación o el tema de la fuga. Lógicamente, vuelvo un poquito para atrás en lo que venía diciendo, al ser de carácter restrictivo de la prisión preventiva, considero la última medida o la medida que se debe tomar cuando las otras medidas, ¿sí?, dispuestas para lograr o asegurar el comparendo del imputado, el sometimiento del proceso, fallan, ¿sí? Digamos que es excepcional y por el tiempo específicamente establecida para que se cumpla esa finalidad, que es salvaguardar, digamos, la finalidad de la investigación y procurar el comparendo del imputado, ¿sí? Y principalmente los motivos que se tendrían en cuenta, o que yo tendría en cuenta, lógicamente, sujetándome estrictamente a lo dispuesto por el Código Procesal vigente en el artículo 284, es la circunstancia de si en el inciso 1 hace referencia, digamos, al que procede la prisión preventiva, ¿sí?, cuando resulta procedente la condena de ejecución condicional, y en el segundo inciso hace referencia cuando no procediendo la condena de ejecución condicional existen vehementes indicios, como dice, si no me equivoco, dice vehementes indicios del artículo, de que el sujeto, el imputado, entorpecerá la investigación, el accionar de la justicia, como dice, o
se va a sustraer de la acción de la justicia, lo cual, por así decirlo, esa peligrosidad surge de la falta de residencia fija del sujeto, de la falta de arraigo, de la posibilidad de que tenga o no de salir del país, ¿sí? De la actitud que ha tenido posterior al hecho, digamos, más o menos esos son los parámetros que debe tener el fiscal para solicitar la prisión preventiva por el plazo específicamente, digamos, establecido. No está específicamente establecido, pero debe solicitar por el plazo estrictamente necesario para salvaguardar la finalidad por la cual le está pidiendo la medida cautelar. Eso sería, no sé si contestado, doctor. Sí, yo más que usted nos diga las normas, digamos, quería algo más concreto sobre cómo interpretaría en los casos estos parámetros, estas circunstancias, pero está bien. Con igual criterio y alcance le quiero preguntar qué pautas tendría en cuenta o con qué criterios fundaría usted o no un pedido de allanamiento de una morada en un proceso penal. Y reitero, no me interesa la parte normativa, que sí, no es un reexamen del conocimiento de las normas, sino cómo aplicaría o tendría en cuenta en los casos concretos. Sí, bien. Respecto del allanamiento, también en el momento de que el pedido llegue a través de la policía, lógicamente, al ser, digamos, un acto invasivo de la propiedad privada, necesariamente el fiscal que tenga a cargo de la investigación tiene que tener un carácter restrictivo, teniendo en cuenta las disposiciones, digamos, constitucionales que protegen al domicilio. Yo creo que necesariamente el fiscal, digamos, debe analizar los hechos, debe merituar lo que hasta ese momento hay de material probatorio y contraponerlo con las limitaciones propias de las normas que salvaguardan la intimidad del domicilio. ¿Y si le dicen ahí que la prueba está en ese allanamiento? Si me dicen que, o sea, a ver... Le aportan algo de prueba, pero dicen, miren, ahí está la prueba de lo que estamos investigando. Si del análisis de las constancias del sumario, de la causa que ya se venga trabajando, surge que puede haber elementos relativos, digamos, a la investigación que puedan ayudar al esclarecimiento del hecho, yo sí sería de criterio de que sí solicitaría la medida de allanamiento, digamos, si es justamente más o menos para ir a finalidad, digamos, lograr encontrar elementos, digamos, de prueba. Bien, doctor, ¿cómo se manejaría usted con respecto a la escena del hecho y la presencia suya o no en dicha escena? ¿La considera necesaria no en todos los casos o en algunos? ¿Iría, delegaría en alguien? ¿Con qué criterios se manejaría en el lugar? ¿O qué instrucciones daría para manejarse en el lugar por las personas a las que usted eventualmente delegara esa presencia? Respecto de lo que sería la conservación del hecho, existe desde octubre del 2014 lo que se conoce como el protocolo, digamos, de conservación de la actuación policial para conservación del lugar del hecho, que fija ciertas pautas precisas, digamos, que debe tomar el operador, digamos, judicial cuando toma conocimiento del hecho. Si bien esas pautas, en una serie de ilícitos que se comunican, generalmente se delegan vía telefónica, es lo que se conoce con el provisto de la policía, que lo tiene el funcionario de turno, en base a, digamos, al tipo de ilícito que se pone en conocimiento, se imparten ciertas medidas y diligencias. Ahora, puntualmente la pregunta del doctor, si yo considero que el fiscal sí tiene que estar presente en el lugar del hecho, más aún teniendo en cuenta que es el director de la investigación. Podrá en ciertas ocasiones, digamos, no estar presente y delegarla en ciertos funcionarios, ayudante fiscal, los ayudantes fiscales del cuerpo móvil que existe ahora, en caso extremo, prosecretario, secretario, bueno, funcionario en sí mismo, que, para hacer efectiva esas medidas. A ver, en el supuesto caso que yo me constituyo en el lugar del hecho, es algo básico para el funcionario, el magistrado que llegue, primero procurar, digamos, la conservación del lugar del hecho, ¿sí? En eso se recomienda a los empleados policiales hacer una serie de perímetros, ¿sí? A partir del cual no puede ingresar nadie hasta tanto primero llegue, por ejemplo, el fiscal,
y comienza a dirigir, digamos, todo el procedimiento para la conservación del hecho. ¿Lo hacen hoy? ¿Sabe usted que lo ¿Con haga? qué criterio lo delimitaría usted a ese perímetro del hecho y qué haría usted si cuando llega ya lo ha delimitado la policía que ha llegado ante el lugar del hecho? Bien, o sea, generalmente se divide en 3 perímetros, ¿sí? Un perímetro interno restrictivo, ampliamente, digamos, generalmente muy restrictivo, y después otros 2 perímetros en los cuales se van, se va disminuyendo, por así decirlo, los requisitos o las exigencias de presencia de las personas, ¿sí? O sea, generalmente se trabaja sobre 3 perímetros. Eso cuando llegaría y ordenaría, digamos, los perímetros. Generalmente, en la experiencia personal mía, cuando me ha tocado dar una instrucción, digamos, inmediatamente ante un hecho de sangre, se ha ordenado, conforme al protocolo, la realización de los perímetros, ¿sí? La custodia del lugar y perímetros, inclusive en ciertos lugares que no sea, por ejemplo, donde está, si se trataría de un homicidio, el cuerpo, si hubiera otro elemento, rastro del delito en otro lugar cercano, también se debe hacer el perímetro. Y en el supuesto caso de que yo llegue al lugar del hecho y no esté hecho el perímetro, primeramente, como ya me habrán comunicado a mí o le habrán comunicado a otro de los funcionarios del Ministerio Público, recomendarle a la policía que cumpla con el protocolo, primero, porque es un protocolo que ha salido, digamos, por ley, que no me acuerdo el número de ley, pero ha salido por la legislatura. Entonces eso, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios policiales para la custodia, digamos, y del lugar del hecho. Y bueno, y de ahí, digamos, respecto a mí, es mi opinión, que si supongamos que estamos en un lugar del hecho donde hay un homicidio, en mi opinión es primero corroborar digamos, la metodología de trabajo que me gustaría es primero corroborar efectivamente que se ha producido el fallecimiento de la persona, ¿sí? A través de los médicos legistas, médicos de policía, y a partir de ahí, después que ingrese, ¿sí? Todo lo que sería lo que compone el cuerpo de criminalística, primero sanidad, bueno, hasta el médico, hace el reconocimiento médico legal, hace la toma de los lechos unguiales, ¿sí? Posteriormente después debe ingresar, digamos, el cuerpo de criminalística para que hagan las tomas fotográficas. Eso se establece por protocolo, ¿sí? De lo general a lo particular, ¿sí? Y bueno, posteriormente, digamos, que comienza a trabajar la división especial en el mismo lugar inmediatamente, ¿sí? Mientras todo el equipo criminalístico está trabajando en el lugar, ya que ya la división específica, que es la división de homicidio y delito complejo de la policía, comienza a trabajar en sus funciones propias, bueno, para empezar a recabar elementos que sirvan a la investigación. Eso sería, doctor. Doctor, ¿cómo organizaría la Fiscalía y qué expectativas tenés del nuevo sistema procesal penal? Bien, en cuanto a la organización de la... a ver, comenzó. Respecto del nuevo sistema, digamos, yo creo que es muy beneficioso, digamos, para todos los operadores del sistema penal y para el propio sistema penal. Es decir, actualmente, digamos, es una realidad innegable. Estamos viviendo una etapa hace varios años de gran conflictividad, gran litigiosidad, es una especie de inflación penal que existe ahora y que eso genera, y lo digo por experiencia propia y creo que es algo que todo el mundo conoce, digamos, juzgados, fiscalías, cámaras que están sobrepasadas de expedientes, de trabajo, donde se pueden y no se pueden cumplir los plazos procesales como manda el código, ¿sí? Entonces, digamos, el contexto en el que está actuando el código en vigencia, digamos, que data de 1991, no es el mismo contexto en el cual se ha desarrollado en su mayor medida. Es decir, es necesario ese cambio, sobre todo por ese contexto actual que le acabo de describir, y también porque, digamos, hay una realidad, digamos,
la elasticidad de las normas en algún momento se pierde, o sea, la adaptabilidad de las normas, ¿sí? En algún momento deja de funcionar, entonces el cuerpo que contenga esas normas, el cuerpo normativo ya queda desfasado, por decirlo, digamos, añejo, no suena bien la palabra, pero queda retrasado, es decir, es necesario que el código o la norma que nosotros tengamos vaya acompañando la evolución de la sociedad, ¿sí? Para poder englobar la mayor cantidad de situaciones posibles. Bueno, en ese sentido, creo que es muy importante, dado el contexto actual que estamos viviendo en materia penal, el nuevo sistema que propicia el sistema acusatorio, y la introducción de la oralidad en el proceso penal, ¿sí? Lo cual trae innumerables beneficios, ¿sí? Partiendo de la celeridad, la agilidad de los trámites, la concentración de las audiencias, ¿sí? Donde se magnifica, por así decirlo, lo que es la bilateralidad, el contradictorio, todo lo cual hace un proceso justo, imparcial, más transparente, donde las partes, ¿sí? Que serían principalmente la parte acusadora y la defensa, digamos, están o se presentan a los fines de dirimir el conflicto, digamos, ante lo que sería un juez, ¿sí? Imparcial e imparcial, que va a resolver, de acuerdo a la teoría del caso presentada por cada uno de ellos, ¿sí? Las cuestiones traídas de su conocimiento. Es decir, y eso le genera muchos beneficios, no solo al sistema penal. ¿Por qué? Porque esa oralidad, esa inmediación, esa agilidad va a permitir solucionar los conflictos más rápido, lo cual deviene en un necesario, ¿sí? Descongestionamiento del sistema penal. Y por otro lado, las partes van a tener un más rápido, ¿sí? Una más rápida solución a sus conflictos, ¿sí? Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la persona denunciada o el imputado, va a ver que esta oralidad que genera transparencia, que genera imparcialidad, que genera rapidez en el trámite, le va a permitir obtener una decisión que sobre su futuro, por así decirlo, sobre su realidad procesal, mucho más rápido que en el sistema escriturario. Con lo cual, esa incertidumbre de estar sometido a un proceso penal, para el imputado, digamos, se corta rápidamente y se satisface la garantía del plazo razonable, digamos, para que se le resuelva la situación procesal de la persona. Así, en definitiva, digamos, se hace un pequeño resumen, el cambio es muy bueno, ¿sí? Lógicamente, como todo cambio, requiere asimismo un cambio de mentalidad en los operadores. El paradigma cambia, ¿sí? Completamente, y bueno, ante ese cambio el operador tiene que estar preparado, ¿sí? Mentalmente, primero para aceptar el cambio. O sea, en un primer momento va a costar, pero va a depender el éxito de la actitud que tenga el cambio, de la predisposición, ¿sí? Y yo creo que es muy importante también la capacitación de los operadores judiciales, ¿sí? En todo el nuevo sistema que se viene. Y bueno, lo cual también tiene que estar acompañado por inversiones estructurales, división de trabajo, ¿sí? O sea, todo es un conjunto, pero que en definitiva, dado el contexto actual, nuestro sistema del proceso penal va a ser un beneficio para todos los operadores. ¿Alguien quiere preguntar de nuevo? Gracias. Permiso. Hasta luego. Gracias, doctor.